Bueno, si quieren empezamos, ¿les parece? Y me parece que sí. Bueno, bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Es un placer enorme para la SPEU reencontrarnos con los socios, ¿no? Con sus socios, después de este paréntesis que nos ha impuesto la pandemia. La actividad que presentamos hoy acá esta tarde surgió como producto de un acuerdo entre el CFE y la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y fue llevada adelante por un grupo de profesores de didáctica del IPA y del CERP del Sur de Español, de Física, de Biología e Historia, y con la participación de Lilian Bentancur. Esta presentación, que tiene por título El trabajo en duplas para enseñar a leer y a escribir en educación media, constituye un ejemplo y un aporte para pensar e implementar el trabajo interdisciplinario, en el que no siempre queda claro el papel del lenguaje para aprender las distintas asignaturas. En este sentido, el testimonio directo para nosotros de algunos de los estudiantes que participaron en este proyecto de investigación nos permitirá conocer los desafíos y las complejidades del proceso de elaboración conjunta en el que el lenguaje no queda, como ustedes van a poder apreciar, reducido a una función comunicativa y normativa, sino que adquiere un lugar de relevancia para la construcción del conocimiento de las distintas asignaturas. Organizamos esta intervención de la siguiente manera. En primer lugar, las profesoras de didáctica de español, Ivana Centanino y Ana Rosselli, presentan el contexto del proyecto y la elaboración de las secuencias didácticas interdisciplinarias con foco en el lenguaje, denominado PIL. Y a continuación expondrán el trabajo realizado dos de las tres duplas. Por la dupla español de historia, Miguel Márquez, y por la dupla de español física, Melita Luchinetti. Lamentablemente, Abril Parodi, que hizo la dupla de historia con Miguel Márquez, y Andrés Álvarez, de física, que hizo con Melita Luchinetti, no van a poder acompañarnos hoy por diferentes motivos, ¿no? Agradecemos especialmente a todos ellos, a Ivana, a Ana, a Miguel y a Melita, este espacio, este tiempo que nos están brindando hoy para compartir esta experiencia que evidentemente van a ver ustedes es muy, muy valiosa para la formación profesional de los docentes. Bueno, sin más, le doy la palabra a Ana y a Ivana. Gracias. Bueno, empiezo yo. Si Ana, ¿compartís el PowerPoint? En eso estoy. Sí. Bueno, estamos conversando en casa, digamos, ¿no? Esa es la sensación de estar hoy acá con los colegas de español, convocados por la Sociedad de Profesores de Español. Y nos gusta presentar este trabajo que nos insumió bastante tiempo, 2019, en el diseño y en el armado de los equipos, 2020 en llevarlo adelante como proyecto de investigación, en un 2020 que nos agarró con pandemia y que por lo tanto tuvimos que reformular para poder adaptarlos a las condiciones que la pandemia nos imponía, o sea, transformamos todo el proyecto en virtual. Y bueno, igual pudimos hacerlo, bueno, ahora cuando hablen los practicantes creo que van a plantear el saldo positivo que a pesar de las dificultades tuvo esta modalidad de trabajo. Proyectos interdisciplinarios con foco en el lenguaje es eso que nosotros inventamos como PIL, o sea, entre nosotros son los PIL. Y los PIL los propusimos como proyecto de investigación para la formación de los estudiantes de profesorado, y bueno, nos aprobaron el proyecto y se inscribió en el ámbito de los cursos de didáctica 3, así es como lo llevamos adelante, y convocamos para trabajar de manera interdisciplinaria a colegas de física, de biología y de historia, provenientes del CERP del Sur y del IPA, son las instituciones involucradas en este trabajo. ¿Me seguís un poquito la próxima? Sí. Bueno,
en esta jornada vamos a seguir este plan, más o menos este plan de exposición. Vamos a presentar el proyecto de investigación de una manera muy breve, porque no nos vamos a dedicar en esta jornada al aspecto investigación del PIL, sino al aspecto propuesta didáctica y propuesta formativa para los estudiantes de profesorado. Pero para poder enmarcarlo es importante tener idea de cuáles son los objetivos y lo que nos imaginamos como proyección futura de este trabajo. Y bueno, esto lo vamos a hacer dos diseñadoras, me gustó ponernos ese nombre, Ana. No sé cómo queda diseñadora con profesora y diseñadora con investigadora, ¿no? Pero bueno, no, me gusta el nombre. Luego vamos a dejar sentado cuáles son los conceptos de base sobre los que se desarrolla este proyecto, o sea, cuál es el fundamento epistemológico, ¿no? O sea, qué es el lenguaje, qué es el aprendizaje, cómo se conectan, también de una manera breve, porque esto todo es a modo de marco, ¿no? Y cómo concebimos el trabajo interdisciplinario y colaborativo como forma de llevar adelante estos proyectos. Eso luego vamos a describir qué es un PIL, ¿no? Y luego los participantes, como decía Eleonora, los practicantes que intervinieron en el diseño realmente de los proyectos, van a dar su testimonio del trabajo. El equipo, para presentarnos, como equipo de investigación, somos Lilian Bentancur, yo, quien les habla, Ana, y Eleonora, que diseñamos el proyecto, lo concebimos como investigación. Y luego armamos estos equipos, que vamos a ponerles nombre a las personas que participaron, duplas interdisciplinarias. Por un lado, duplas de estudiantes de Didáctica 3, estudiantes nuestros, estudiantes de Ana, de Eleonora y mío, perdón que estoy con ruido, me tengo que poner, y que fueron Juan Fischer de español con Natalia Farage de biología, Miguel Márquez de español con Abril Parodi de historia, y Melita, que está aquí ahora, Luquinetti, y con Miguel también está, con Andrés Álvarez de física. Por otra parte, los docentes de didáctica participantes en el proyecto, que acompañaron a sus estudiantes, no solamente desde los cursos que estaban dando, sino específicamente a las duplas, asesorando y reuniéndose con los docentes de español, fueron Silvana López conmigo, en biología, Alejandro Sánchez con Eleonora por historia, y Elizabeth Flores con Ana. Bien, presentadas las personas, pasemos a lo siguiente, Ana. Nosotros, pensado desde el punto de vista, dejando de lado, como decía hoy, el aspecto de proyecto de investigación, dejando de lado, no vamos a entrar en cuáles son las herramientas, los datos, cómo los fuimos analizando. En el aspecto de la concepción de los PIL desde el punto de vista formativo y didáctico, lo pensamos en dos dimensiones. Por un lado, la dimensión didáctica para los estudiantes de profesorado, o sea, lo concebimos como una experiencia de trabajo orientado por los profesores de didáctica, formativa. ¿En qué? Formativa en el trabajo interdisciplinario. Más todavía, en el trabajo interdisciplinario en el cual el foco es el lenguaje. Y el foco es el lenguaje porque el lenguaje es consustancial al aprendizaje. Y pensado también en otra dimensión, ¿no? En una proyección. La proyección en las prácticas profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que pensamos que era importante que los estudiantes de profesorado vivieran la experiencia, luego trasladable a la realidad de la educación media, de trabajar de esta manera, trabajar de manera interdisciplinaria y trabajar haciendo foco en el lenguaje de los textos que se leen y se escriben para aprender las disciplinas. Entonces, de alguna manera lo vimos como una respuesta o un aporte o un enriquecimiento para los espacios de coordinación, por ejemplo, o para crear, o para abrir, o para imaginar ámbitos en los cuales trabajar de otra manera, ¿no? Digamos, dejando de lado un poco lo que es el aislamiento y el asignaturismo, y pensando de una manera
digamos, sistemática, con método, con fundamento, de qué manera trabajar conjuntamente de manera interdisciplinaria. Bien, entonces, seguimos. Ana. Sí, Sí, está un poquito entonces, lento. ahí está. Nos interesa destacar que este proyecto se instala en las didácticas específicas. O sea, aprovechando ese valor que tiene en la formación de nuestros docentes y de nosotros mismos, desde siempre, desde décadas, ¿no? La existencia de disciplinas como la didáctica, donde se trabaja y se forma a los futuros profesores en los contenidos, en las estrategias, en la lógica de su propia disciplina y en la transposición didáctica de todo eso, digamos, partiendo de ese saber inherente, digamos, al trabajo de los... volvemos para atrás, Ana, que se pasó. Estamos proponiendo, entonces, un trabajo en el cual cada uno se instala, no es un híbrido lo que estamos proponiendo, ¿no? Sino una creación, nosotros lo llamamos como un diálogo entre dos epistemes, entre dos saberes, entre dos ámbitos de conocimiento, y partimos de que el que va a coordinar con el otro, elaborando estos PIL, aporta su saber de la disciplina y de la transposición didáctica de los contenidos de su disciplina, o sea, del cómo se aprende y cómo se enseña esa disciplina. Es desde esos lugares de la didáctica específica en que se entabla ese diálogo, ¿no? Bien, ahora sí. Entonces, interesa también que lo específico de esto no es cualquier coordinación de cualquier contenido disciplinar, sino que es una coordinación, la que estamos proponiendo, un trabajo interdisciplinario para lograr productos de enseñanza, dispositivos de enseñanza, en los cuales se focalicen el lenguaje de los textos. Y como adelantaba Eleonora ahora, ¿no? Es importante ver qué concepción del lenguaje subyace, digamos, a esta propuesta, ¿no? Y es importante destacarlo porque no es la única, hay otras concepciones de las cuales queremos tomar distancia. No es el lenguaje un adorno, no es una serie de tips, no es, digamos, un conducto, ¿no? No es un dispositivo meramente comunicativo, y tampoco es un instrumento, ¿no? Un instrumento como otros instrumentos. Es un instrumento semiótico en todo caso, y es consustancial al desarrollo de las personas, por un lado, ¿no? Es un atributo, una capacidad consustancial al desarrollo de las personas, y el desarrollo del pensamiento y la conceptualización que nosotros vamos a promover en estos dispositivos de enseñanza, digamos, se van desarrollando a medida que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades del lenguaje, los modos de decir, ¿no? La adopción, la asunción del léxico, de las disciplinas, ¿no? Vamos a ver la asunción del aprendizaje de los modos de decir, todo eso tiene que ver con el lenguaje, y todo eso tiene que ver con el desarrollo de los contenidos conceptuales y el aprendizaje. Entonces, ahora paso la palabra a Ana, que les va a describir más específicamente qué son los PILs, ¿no? Bien. Una aclaración antes de pasar a qué son los PIL. Como les decía Ivana, nosotros conseguimos este proyecto preocupadas en la formación de los futuros profesores, no solo de español, sino de otras asignaturas, en lo que tiene que ver con cuál es el lugar del lenguaje en el aprendizaje, ¿no? Sabemos que, bueno, es un tema del cual se habla en este momento en que se está pensando la enseñanza en base al trabajo colaborativo y en coordinación, que nos parece muy enriquecedor e imprescindible, ¿no? La discusión acerca de, bueno, ¿cuál es el lugar del profesor de lengua, ¿no? En esas coordinaciones, en ese trabajo colaborativo, pensamos que requiere de una reflexión. Entonces la idea de investigar
tiene que ver con eso, ¿no? De cómo podemos contribuir en la formación de los futuros profesores, desde el lugar de profesoras de didáctica que nosotros tenemos, y llegamos a la conclusión de que ese es un trabajo de colaboración entre las distintas didácticas. Es decir, que nosotras como profesoras de didáctica de la lengua tenemos un lugar importante también en lo que son los centros de formación docente, en los trabajos de interdidácticas, ¿no? Entonces, por un lado, ese aspecto. Por otro lado, es una investigación que se inserta en los cursos de didáctica de español y de las otras disciplinas con las que trabajamos, y por lo tanto implicó a todos los estudiantes nuestros. Es decir, que si bien nosotros estamos presentando un equipo que es de practicantes, bueno, que fueron como participantes de la investigación en sí, este trabajo fue realizado por todos los practicantes, y bueno, tenemos algunos de ellos hoy acá acompañándonos, que capaz que sobre el final quieren decir algo, por supuesto, y será muy bienvenido. ¿Qué son los PIL, no? ¿Qué son los PIL? Son proyectos de enseñanza, son secuencias didácticas, ¿no? Diseñadas en coordinación por un docente de lengua con otro docente de otra asignatura, en que juntos se organizan los contenidos de una parte del curso, ¿no? Cuando decimos contenidos, en el sentido de que es contenido todo lo que enseñamos, ¿no? No es contenido solamente lo conceptual, sino que es contenido lo que tiene que ver con lo praxeológico o las competencias, es contenido todo lo que tiene que ver con las estrategias, con las actitudes que queremos que los estudiantes desarrollen. Y secuencia didáctica, a ver, no quiere decir más que serie de clases hilvanadas de algún modo, ¿no? Entonces hay que llenarla de contenido, esa expresión, y la palabra proyecto no es una palabra ingenua, sino que implica que hay una secuencia didáctica que se fundamenta en una concepción de la enseñanza de cada asignatura o disciplina y en una concepción del aprendizaje. No es una serie de actividades sin más. Obviamente que implica una serie de actividades, pero implica una forma de concebir la enseñanza, en este caso de dos asignaturas, una de las cuales es lengua, ¿no? Y el proyecto interdisciplinario no es PIL, no es un apéndice del curso, no es un complemento tampoco de los cursos, sino que se insertan los mismos como un modelo didáctico para enseñar los contenidos conceptuales y procedimentales. Entonces se diseña como una serie de actividades enlibradas que permiten enseñar esos contenidos y al mismo tiempo conducen hacia la elaboración de un texto verbal o multisemiótico que está inscrito en un género textual. Acá está la dificultad mayor, ¿no? En esa doble condición que tiene este PIL, este proyecto interdisciplinario, o esta secuencia didáctica diseñada de esta manera, ¿no? El uso reflexivo de los recursos lingüísticos y no verbales aprendidos, pero sobre todo de los recursos lingüísticos, es parte del proceso de aprendizaje. Por lo cual, en el proyecto se diseñan actividades e instancias cuyo propósito es realizar esos procesos de metacognición. Forman parte del proceso de aprendizaje. Se presentan como actividades de valoración del trabajo realizado, de modo que se pueden visibilizar para los estudiantes liceales, ¿no? Cuáles han sido sus aprendizajes, y de alguna manera los estudiantes se involucran en la evaluación de los mismos. Bien, entonces recordamos que fue realizada como un proyecto de investigación esta propuesta, y que, bueno, está inscrito en un trabajo interdisciplinario de didáctica 3, ¿no? Y como decía Ivana, en esta instancia nos vamos a centrar en la propuesta didáctica de los practicantes, que para ellos implicó la realización de un proyecto, de un intenso trabajo conjunto en un año de una complejidad que realmente a veces nos asombramos de haberlo logrado, porque en varios momentos del curso esto resultó muy difícil, porque además tenemos que imaginarnos como profesores todos lo que es para un practicante de cuarto año que tiene su grupo a cargo,
tener que asumir la enseñanza en la virtualidad con todo lo que eso implicó en los liceos, ¿no? El desánimo, la falta de conectividad, cómo se diseña un curso, cómo se estudian con mis estudiantes, y además de eso, pensar que voy a trabajar en un proyecto interdisciplinario con este nivel de exigencia, ¿no? Así que, bueno, sin duda un trabajo muy comprometido e intenso, ¿no? Que implicó la mediación constante de los profesores de didáctica, ¿no? Si nosotros pensamos en este modelo de formativo para los futuros docentes, es un modelo que implica mucho trabajo colaborativo y de mucho andamiaje de parte de los docentes, ¿no? Posteriormente, los estudiantes, obviamente que tenían que preparar juntos, coordinaban virtualmente todo, porque estábamos, ¿no? No nos podíamos ver, es más, se conocieron físicamente a fin de año, prácticamente, ¿no? Así que planificaban en coordinaciones virtuales y posteriormente tenían entregas, ¿no? Y posteriormente a cada entrega, nosotros, los profesores, teníamos una retroalimentación de parte de los dos profesores de didáctica, ¿no? A veces por separado, a veces juntos, y esa fue toda la dinámica del proyecto, porque implicó ese encuentro de las dos epistemes de las que hablaba Ivana, no solamente para los practicantes, sino para nosotros los profesores de didáctica que nos íbamos conociendo y descubriendo en lo que es la enseñanza de las especialidades, ¿no? Y todos sus contenidos específicos, ¿no? El trabajo coordinado fue necesario, no solamente porque es un proyecto entre dos, sino que para poder realizarlo había que comprender la disciplina del otro, ¿no? Buena parte del trabajo es comprender lo que mi colega quiere enseñar, ¿no? Y es por eso que desde la especificidad se puede insertar en los cursos y no resulta un proyecto que se añade como un apéndice. Cuando decimos un apéndice, nosotros todos sabemos que los proyectos generan mucho conocimiento de diverso tipo, ¿no? Y son muy interesantes desde distintos puntos de vista, y por supuesto que son motivadores. Se aprende, ¿no?, a trabajar en equipo, se aprende a aplicar conocimientos, a relacionarlos con un problema, a resolver un problema, pero a veces quedan como algo que se agrega a lo que tengo que enseñar, ¿no? Y la idea de estos PIL es que no se agregan como algo, como un proyecto a lo que tengo que enseñar, sino que es un modelo para enseñar lo que tengo que enseñar, en coordinación, en este caso, entre dos, ¿no? Bien. Por supuesto que el gran desafío para los estudiantes entonces es superar el umbral de cada asignatura, ¿no? Y decir, vamos a trabajar juntos, vamos a enseñar y vamos a diseñar juntos, ¿no? No una parte cada uno que después se ensambla, ¿no? Si se ensamblan, en realidad se va a perder la relación, o va a ser más débil la relación entre el lenguaje y el contenido específico de las asignaturas. Como nosotros estábamos en este año 2020 tan difícil, que además tuvo la complejidad de que nosotros pensamos este proyecto de una manera, y bueno, después lo tuvimos que cambiar, no solamente por la virtualidad, sino, en primer lugar, porque cuando nosotros asumimos los cursos de didáctica, nuestros practicantes ya tenían los grupos a cargos y todos tenían grupos diferentes, es decir, nosotros lo pensamos como para dos practicantes que compartieran un curso, y bueno, ese diseño no fue posible por distintas razones. Así que los teníamos a todos en cursos diferentes. Por lo tanto, y en liceos diferentes. Por lo tanto, el diseño tuvo que cambiar. Entonces lo pensamos como un proyecto, ¿sí? Que se diseña para enseñar los contenidos conceptuales de física en los que tiene lugar el lenguaje, ¿no? En el sentido de que para aprender la disciplina que sea, ¿sí?, el lenguaje cumple una función primordial
todo lo que tenga que ver con las actividades verbales son consustanciales al aprender. ¿Ah? Y entonces, bueno, evidentemente los contenidos conceptuales fueron los de las asignaturas Biología, Física e Historia, no los que tuvieron, con los que fueron, digamos, eje del proyecto. No obstante, ¿sí?, algunas de las duplas pensaron en contenidos que podrían enseñar, si llevaran a cabo estos proyectos en un grupo compartido, ¿sí? Por supuesto que hay contenidos que se enseñan de lengua, y ahora vamos a ver un poquito cuáles. Desde el punto de vista de los estudiantes liceales, ¿sí?, los involucra en una tarea colectiva, creativa, motivadora, ¿no? Les da protagonismo en el aprendizaje sin lugar a dudas, como lo hacen los proyectos en general. Debemos aclarar que esta parte no pudo ser llevada a cabo. El año lectivo no dio, y bueno, todos sabemos cómo nos reintegramos a la presencialidad el año pasado, ¿no? Con medios grupos, etcétera. Es decir, todo para construir era imposible coordinar los tiempos entre un curso de didáctica y los tiempos de los cursos liceales. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los componentes básicos? Y bueno, como ya les decía, contenidos propios de las asignaturas en las que realmente se iba a desarrollar el proyecto, relativos al lenguaje de la asignatura español, un producto final, ¿sí?, que es un texto, ¿sí?, que es el eje del proyecto, es el norte del proyecto, todo conduce hacia la elaboración de ese producto final, un texto verbal o multisemiótico, y unas consignas de trabajo y de reflexión que son las que plantean las actividades mediante las cuales los estudiantes aprenden los contenidos a la vez que van elaborando el producto final. Y bueno, ¿cuáles son entonces los contenidos para hacer foco en el lenguaje? ¿Cómo los decidimos, ¿no?, esos contenidos? Y bueno, tiene que ver con las características pragmáticas del texto que se va a producir, ¿no?, pero también de los textos que se van leyendo, o digamos que se van escribiendo también, aunque no sean el producto final, ¿no? Y cómo se inscriben en un género. ¿Quién escribe? ¿Para qué lector? ¿Qué sabe ese lector esperado? ¿Qué necesita saber? ¿Con qué propósito? ¿Utilizando qué lenguajes? En el caso de los textos que no son solo verbales, ¿no?, ¿en qué ámbito o contexto circula? ¿En el marco de qué actividad cultural tiene lugar? ¿No? Estos contenidos son tal vez los más importantes de todos para poder compartir con nuestras colegas de otras asignaturas, y muy novedosos en cuanto a lo imprescindible que son para que los estudiantes desarrollen los razonamientos que son necesarios para ubicarse como lectores o productores de un texto, ¿no? Para que puedan desarrollar los razonamientos que les permitan ubicarse en ese sentido e interpretar y producir esos textos, ¿no? Bueno, ¿qué otros contenidos determinamos? Y bueno, como vamos a trabajar los textos de la escolarización, es decir, los textos que se leen y que se escriben en la enseñanza de las otras disciplinas, ¿no?, son muy importantes las funciones textuales, ¿no?, que se articulan a lo largo del texto. Es decir, ¿qué hace el autor en cada fragmento? Define, explica, justifica, ejemplifica, realiza una analogía, describe, relata, clasifica, reformula, contraargumenta, opone ideas, etc. ¿Cuáles son las evidencias lingüísticas de estas funciones, ¿no? ¿Cómo? Yo no estoy escuchando a Ana. Que no, se congeló, me parece, ¿no? Ay, Sí, ay, sí. ay. Sí. A ver. Ah. Se cortó a Ana, o sea, se le cortó a Ana. Ivana.
Sí, le estoy escribiendo a Ana. No, A te ver. pregunto si faltaba mucho, si no, capaz No, que no, 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 pasamos entonces, ¿te parece a los... sí. ¿Te parece que Sí, pasemos sí, sí, directamente a sí, los bien, estudiantes? sí, bien. ¿Está? Visto, Bien, visto bien. entonces esto último que Ana estaba planteando, ¿no? De cuáles son los contenidos que aporta la mirada desde el lenguaje, ¿no? En ese trabajo interdisciplinario, esa lista de cuestiones que fueron claves para poder, digamos, ir desarrollando de manera interdisciplinaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los géneros, con los aspectos pragmáticos de quien lee, de quien escribe, para quien escribe, con quien se le escribe, todas esas preguntas que son tan naturales para un profesor de español y que resultaron al fin de cuentas como un aporte al trabajo interdisciplinario, ¿no? Instalar esas preguntas, convertirlas en ejes de análisis, ¿no? Y por qué, cuáles son las evidencias de esto, de lo otro, qué hace el autor, como decía Ana, ¿no? Esas funciones textuales que todos los textos tienen y que hay que aprender a leer y a ver cómo están organizados. Y eso es lo que van también a aportar el docente de lengua en este trabajo interdisciplinario. Entonces, si les parece bien, vamos a pasar ahora a escuchar a Miguel y luego a Melita, primero a Miguel, que es el integrante de la dupla Español Historia, que trabajó con una compañera que no la tenemos acá, o sea que ella es la que él va a plantear en qué consistió, cómo fue ese diálogo interdisciplinario, en qué se focalizaron en el trabajo, cuál fue su tema, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos protagonistas van a contar la experiencia entonces. Miguel, ¿te parece empezar? Bueno, cómo no. Muchas gracias, Ivana, y bueno, es un gusto saludarlos a todos y presentar esta secuencia. A ver si puedo compartir pantalla. Sí, puedo compartir pantalla. Bien. No sé si pueden visualizarla bien. Sí, sí, perfecto. Bien, impecable. Bueno, la idea es compartir brevemente esta secuencia. Digo brevemente, una secuencia que llevó mucho tiempo de elaboración y mucho pienso entre los dos integrantes, que compartí esta dupla con Abril, que como les decían las profesoras, lamentablemente hoy no pudo compartir este espacio, pero esta secuencia llevó mucho tiempo, llevó mucha elaboración, y es una de las reflexiones que queda y una de las preguntas que nos quedan después de elaborada la secuencia, ¿no? Los tiempos que hay que dedicarle a un trabajo como este, ¿no? El tiempo de integración, y queda la pregunta de cómo poder hacer que este tipo de trabajos se den con una dinámica, ¿sí?, que pueda posibilitar que se den secuencias reiteradas, ¿no?, que se pueda trabajar todo el año en este tipo de actividades, en actividades integradas, ¿no? Ese es quizá uno de los principales desafíos que queda. Bueno, les paso a presentar entonces cuál fue el tema a trabajar. El tema fue el vallismo, bajo el título Reformismo y Freno, porque en este trabajo y en este periodo específico se abordaron textos en los que se refleja la impronta innovadora y reformista del gobierno de la administración de Valle y Ordóñez, y también el freno que desde la oposición y también desde filas del Partido Colorado se impuso a la administración de Valle y a las propuestas de Valle. Debo decir que salí beneficiado en realidad con este tema y con este periodo, porque es un periodo en el que los textos abundaban, tanto los editoriales, ¿no?, desde el diario El Día, las viñetas, los discursos. Fue una época muy fermental, y en ese sentido, para un profesor de idioma español, tener la posibilidad de trabajar con estos textos realmente es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, salí beneficiado, podría decir. Bien. Se pretendió realizar un abordaje del periodo vallista con estos textos, con estas viñetas, con las imágenes. Se pretendió realizar un abordaje del periodo vallista en las primeras décadas del siglo XX, poniendo foco en la mirada de los actores contemporáneos, de la prensa de la época,
y también de los historiadores. ¿Bien? Entre los textos trabajados en la clase están, por ejemplo, una columna de una dirigente anarquista, de Ana Abuela, editoriales de Domingo Arena en el diario El Día, fragmentos de discursos de Valle Ordóñez y también del líder opositor Luis Alberto Herrera, columnas del diario opositor La Democracia, discursos de Feliciano Viera, que después fue presidente también del Partido Colorado, viñeta publicada en el diario El Día y textos historiográficos de los historiadores José Pedro Barrán y Benjamín Naú. ¿Bien? Les voy a presentar brevemente algunos de los textos trabajados, no todos los textos trabajados y tampoco todo lo que se trabajó. Miguel, Miguel, una preguntita. Eso mismo, está bien. Está preguntando para qué curso está pensado el PIL, Sería el curso de tercer año. Gracias. Es el curso de tercer año, sí, que se aborda el tema Ballid. Bien, como les decía, desde la mirada del profesor de español, el periodo elegido ofrece la oportunidad de trabajar con diversos textos en los que se refleja no solo la ideología de los actores de la época, sino también los miedos, las esperanzas, los temores de las generaciones que se entrecruzan en este periodo histórico. Esto es importante detallarlo porque el trabajo que se les propuso a los chiquilines, a los alumnos, tiene que ver con esto, ¿sí? Porque, como les voy a contar más adelante, se les pidió que ellos interpretaran o que se pusieran en el lugar de esos protagonistas de estas primeras décadas del siglo XX, de una manera particular que ahora les voy a contar, y que reflejaran en ese trabajo esos temores, esos miedos y esas esperanzas que se dan también, o que se dieron en este periodo histórico. Ese sentir se expresa a través de los diferentes textos abordados y de la manera de decir en cada uno de ellos. Cada uno, con sus particularidades, da cuenta de una forma de interpretar la sociedad del 900 y sus complejidades. Bien, como les decía, ¿en qué consistió el proyecto que se les propuso a los alumnos? En que se pusieran en el lugar de estos protagonistas de las primeras décadas del siglo XX, pero desde un lugar especial. Consideramos que los estudiantes son ajenos en parte a estas dinámicas de comunicación que se daban en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Del periódico, de la viñeta, ¿sí? Pero bueno, el fenómeno de la comunicación es transversal a toda la generación, ¿sí? Y los adolescentes tienen sus maneras particulares de comunicarse. Y hoy en día, una de las maneras de comunicarse o de recibir la opinión del otro, el comentario del otro, es por parte de los youtubers, ¿no? Estos personajes que en videos cortos de YouTube expresan opiniones, comentarios, sentimientos, ¿sí? Entonces creímos que era una manera apropiada de que trabajaran los alumnos poniéndose en el lugar de los protagonistas y expresando su sentir a través de videos de YouTube. En un principio, con mi dupla, con Abril, pensamos en un documental, ¿sí? Pero el documental hubiera insumido quizá demasiado trabajo para los estudiantes, también una serie de conocimientos que quizá nosotros no poseíamos, y creímos que en realidad ellos con esta forma de comunicación iban a estar más a gusto y quizás más motivados a la hora de encarnar a esos personajes y a la hora de realizar el trabajo de la consigna, ¿sí? Ellos crecieron con Internet, ¿sí? Y YouTube es una de las opciones para compartir sus opiniones y sentimientos. Ahí en el párrafo que ustedes leen al final, les habla, por ejemplo, de la figura del influencer, ¿no? Estas personas que a través de la comunicación intentan influir al otro. Y esto es lo que hacían en realidad, ¿no? Valle Ordóñez, Domingo Arena, Luis Alberto Herrera, ¿no? Eran influencers de su época, pero bueno, utilizando otros medios de comunicación. Bien, ¿cómo se implementó esta metodología o cómo se pretendió implementar esta metodología de trabajo? Dividiendo al grupo en 5 grupos, cada uno de ellos con 5 integrantes, y a lo largo de la secuencia de todos los textos a trabajar, debían seleccionar 5 que por su relevancia reflejaran la voz de los diferentes actores políticos
las mujeres, obreros, latifundistas, etc. Cada grupo debía elegir un compañero youtuber para que cada momento y texto de la secuencia, luego de abordado cada uno de los textos, se le daba las indicaciones que correspondían a la elaboración del video. Se hacía énfasis, o debían hacer énfasis, en las estrategias argumentativas, las opiniones, los conectores discursivos a la hora de elaborar este video. El grupo debía entregar una ficha en la que se detallaba quién era el compañero elegido en cada instancia, así como el guión de la presentación a realizar en el video. Aquí se ponían en juego también las estrategias de escritura, ¿no?, a través del guión. Los docentes evaluábamos, junto a los integrantes del grupo, si los aspectos trabajados en la clase estaban contenidos en el guión y se realizaban las correcciones pertinentes. Luego de cada etapa, la elaboración del video determinado, el mensaje de YouTube es visualizado en clase y todos los compañeros tienen la oportunidad de comentarlo, criticarlo o sugerir las correcciones, y si es necesario, se procedía a reelaborar el video, ¿sí? Esa pretendió ser la dinámica de trabajo con esta consigna. Bien, los textos trabajados. En un comienzo, o en el principio de la secuencia, se pretendió trabajar con textos historiográficos, ¿sí? Y para ello se eligieron, como les comenté antes, textos de José Pedro Barrán y de Benjamín Nahum, ¿sí? Consideramos que primero lo importante era la mirada del historiador, ¿no? Desde esta época, qué mirada se tenía hacia el periodo histórico abordado y cómo se construye ese discurso histórico. Se intentó poner de relieve, en este tipo de discursos el historiador presenta los hechos del pasado con un criterio argumentativo, y para ello el autor utiliza datos, citas, elabora hipótesis, confirma, refuta y elabora conclusiones. Además de esto, el relato histórico contiene, ya sea de forma explícita o implícita, valoraciones de parte del autor. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un texto de Benjamín Nahum, ¿sí?, que habla de las condiciones de vida. Y en este texto se intentó hacer foco, a través del lenguaje, en las valoraciones del historiador, ¿sí? Como vemos ahí, habla del trabajo de los adultos estaba mal remunerado, que las horas de trabajo y la situación no era la mejor, que había situaciones insostenibles, y habla de una figura, que es la figura de Valle Ordóñez, y de él dice que era un hombre especialmente preocupado por corregir tales excesos, ¿no? Acá vemos la valoración del historiador con respecto a este periodo histórico, con respecto a las figuras claves, y la idea fue trabajar con los alumnos y hacerles ver y hacer foco en que este tipo de valoraciones en un texto histórico también van de la mano con los datos, ¿no? Como bien se puede apreciar ahí, que nos habla de que en 1950 había registrados 1.131 menores de 15 años como trabajadores, que había de niñas de 10 años trabajando, nos dice cuál era el salario, nos cuenta de cuántas horas era la jornada de trabajo. Entonces, a través de este texto, presentar la forma de decir del historiador, cómo nos dice y cómo nos habla el historiador a través de los textos, qué recursos utiliza. Utiliza los datos, utiliza o aplica valoraciones al texto. ¿Bien? Después del relato histórico saltamos al relato de las protagonistas. ¿Sí? Acá tenemos un texto, o presentamos un texto de Ana Abuela, una dirigente anarquista de la época, y presentamos una columna muy conocida de esta dirigente anarquista, en el que les habla a las mujeres, y utiliza en este discurso los pronombres personales y los posesivos de una manera muy particular. Y en esto quisimos hacer foco, también en las figuras retóricas. Como les cuento ahí, se reflexiona en este texto sobre el uso que el autor hace de los pronombres personales y cómo su utilización marca distancia o acerca a los protagonistas de su discurso, cómo los incluye y establece solidaridad, cómo los implica o marca distancia con ellos en el marco de la enunciación.
Se aborda el aspecto deíctico, a quién selecciona la autora con el uso del vosotras, a quién se nombra con la tercera persona, él, ellos, por qué se establece esta distancia. Se reflexiona en clase cómo el vosotras, el texto nos dice que tenéis que luchar contra los inconvenientes de la vida, pasa a ser un ellas, tiernas criaturas que se dirigen donde vais vosotras. La vida de las mujeres explotadas se repite en la vida de sus hijas, en una especie de círculo perpetuo de explotación. En este texto es importante, a ver si puedo volver a él, el texto narrativo, ¿no? El relato que Ana Abuela hace de la situación de las mujeres en la época y cómo nos lo va contando, ¿no? Cómo nos va contando ese relato. Y cómo ella entra en el relato y sale permanentemente de él. Por eso el uso de los pronombres personales y por eso el énfasis que se hace en el uso de ellos, ¿sí? Del mismo modo se observa cómo la autora del texto y las mujeres a las que se dirige se confunden luego en un nosotras, un yo, más vosotras, que mueve a la solidaridad y la unión. La autora maneja en el texto determinado concepto sobre diversas palabras, a ver que fui ahí, sobre diversas palabras, hombre, sociedad, ley, y sobre estas palabras se hace foco también y se intenta determinar la carga semántica que tiene. Que si puedo mover, que no puedo visualizar. Ahí, ahora sí. Se hace foco también en las figuras retóricas que utiliza la autora para dar cuenta de la situación. Habla de cadenas, habla de carne de explotación, del pedazo de pan, de antros malditos, del látigo probioso. Mediante preguntas que guían al alumno se intenta establecer que el uso que se hace de estas imágenes simbólicas busca impactar al lector, ¿sí? A ver si puedo volver ahí. Bien, acá vemos las diferentes figuras retóricas, ¿sí? Llevar un pedazo de pan a vuestro hogar, antros malditos, látigo probioso del patrón, liberaos de las cadenas que tan fuertemente os oprimen, ¿no? Se intentó trabajar con los alumnos en este aspecto, en cómo impactan estas figuras retóricas, ¿no? A la hora de la comunicación. Bien. Acá presentamos algunas de las consignas. Este fragmento, este trabajo tuvo una consigna, todos en realidad, después de cada texto había una consigna en particular, acá les presento solamente algunas. ¿Sí? La idea que en este espacio después de este texto era que eligieran una compañera del grupo, que la compañera imaginara que era una obrera de 29 años a principios del siglo XX en Uruguay, ¿sí? Y que se presentara esta mujer de 29 años a través de un video de YouTube contando a los seguidores el impacto que generó leer la publicación de Ana Abuela. Y en el video tenían que contar cómo había sido su vida, qué era lo que tenía que, o qué era lo que había vivido en el entorno de la familia, el trabajo y la sociedad en general. Y se le solicitaba la utilización de conectores que fueran dando orden al relato, primero, después, más tarde, luego, unos años después. En el video también se les pedía una reflexión en torno a lo que Abuela propone en el artículo. A la hora de dirigirse a sus suscriptores y contar su experiencia, debía utilizar pronombres como nosotras, ustedes o yo para compartir lo que decía, incluir o marcar distancia con ellos o que se sintieran identificados con el video, ¿sí? Se les pedía una duración del video de 2 o 3 minutos, es el tiempo aproximado que utilizan los youtubers cuando se comunican con sus suscriptores o sus seguidores. Bien, después se trabajaron textos argumentativos. Previo al abordaje de los textos se hizo énfasis en que en estos fragmentos se observa cómo los líderes políticos argumentan, ¿sí? La manera de decir de los líderes políticos, y se llama la atención sobre la forma en la que se dan razones o se intenta convencer en favor o en contra de la aplicación de un impuesto a la tierra, que en ese tema se centraron los textos elegidos por Abril. Se observa que para argumentar se utilizan determinadas estrategias, conocidas como estrategias de argumentación. Se les presenta a los estudiantes un cuadro en el comienzo, en el que aparecen algunas de estas estrategias,
Se explica en qué consisten y qué conectores se utilizan para construirlas. Los estudiantes deben ir completando el cuadro a medida que localizan esas estrategias en los textos trabajados. Este es uno de ellos, por ejemplo, en el que se refleja las voces del vallismo, ¿sí? Una columna de Domingo Arena en el diario El Día, el brazo derecho de Valle Ordóñez, ¿sí? De junio de 1905, y acá se hace foco en cómo el autor, Domingo Arena, argumenta, ¿sí? Qué estrategias de argumentación utiliza, ¿no? Se alega que las huelgas son tal cosa, pues no hay nada de eso, conviene hacer notar, ¿sí? Con el análisis del texto que se propone se busca que el alumno incorpore herramientas que le permitan argumentar y sostener opiniones diversas. Se pretende que los estudiantes reflexionen sobre el hecho de que las opiniones nacen en la sociedad, generalmente en contraposición a otras opiniones y a diversas argumentaciones, tanto en este texto como en los siguientes, que luego les voy a presentar, de Valle Ordóñez y Luis Alberto Herrera, son trabajados estos aspectos. Los docentes destacan que la columna de opinión es un texto argumentativo, que se basa en juicios y razonamientos, y que habitualmente aparece firmado. Además, se observa que en este tipo de textos se exponen ideas sobre política, cultura o economía. Se hace énfasis en que la estructura de este tipo de textos se compone de una tesis, aseveración del autor, hechos que justifiquen esa tesis y una conclusión. En clase estos aspectos son identificados en una puesta en común. Se pregunta qué intenta demostrar Domingo Arena, se solicita a los alumnos que identifiquen en el texto a quienes se oponen a la huelga, y se observa el uso de formas impersonales, se alega, por ejemplo. Bien. Otro de los textos trabajados es de Valle Ordóñez, en un discurso a la Convención Vallista de marzo de 1903. ¿Sí? En este texto, Valle habla de la propiedad, si la propiedad en realidad no debe ser de nadie, o más bien dicho, debe ser de todos, y la entidad que representa es a todos en la sociedad, ¿sí? Como les decía, esta actividad o este texto al final del análisis de este texto en clase también tenía su consigna, que consistía en elegir a alguien del equipo para que se convirtiera en un youtuber vallista, ¿no? Partidario de Valle. Y en 3 minutos debía contarle a sus seguidores cuáles fueron los cambios que se dieron en la sociedad como resultado de las políticas vallistas. Y lo importante en este video era contar el antes y el después del gobierno de Valle Ordóñez, ¿no? Qué políticas tuvieron más repercusión, en qué beneficiaron a la ciudadanía. Y se les recalcaba que no olvidaran utilizar datos, ¿sí? Para sustentar la opinión, comparando el antes y el después a través de esos datos, citando leyes, por ejemplo, que hayan beneficiado a obreros, mujeres, etc. Con este texto de Valle Ordóñez, con el texto de Domingo Arena, y el texto que ahora les voy a presentar de Luis Alberto Herrera, se pretendía que los estudiantes vieran cómo se produce este debate en la sociedad, ¿no? Cómo la contraposición de estas columnas, de estos artículos, de estas opiniones, van generando un debate, muy lejos de los debates que vemos hoy, que quizá ellos conozcan más, ¿no? Los debates en Twitter, los debates televisivos. La idea fue ponerlos en situación y mostrarles cómo esos debates se daban a través de otros medios, ¿no? Que se daba a través de la prensa, a través del discurso. Con los ejercicios propuestos, entonces, se pretende fortalecer las herramientas de argumentación trabajadas previamente en el texto de Domingo Arena, se destaca la importancia y el impacto de la opinión y la argumentación en el plano político, y cómo estas opiniones y posturas generan una concepción de la vida en sociedad que implican o no su transformación. ¿Cómo justificamos, por qué justificamos, y qué justificamos, y cuál es el propósito que perseguimos al realizar nuestras justificaciones? ¿Cómo nos posicionamos ante determinados hechos, como defensores de la sociedad, como víctimas de determinada política? Bien. Como les decía, estos textos de Valle Ordóñez, de Domingo Arena, tenían su contraposición en el periódico opositor, La Democracia. Este es un texto de un periodo posterior a la administración de Valle Ordóñez. Y en este texto Herrera defiende su posición, defiende la posición de los
latifundistas de una manera muy particular, porque lo hace a través de un relato, ¿sí? De una narración. Éramos una familia ordenada y discreta, montaban guardia en las puertas las viejas costumbres criollas, que son honra y pres del tronco español. Vivíamos dichosos en nuestra austera medianía, el patrón era amigo de sus obreros, el cariño del trabajo los unía, los hijos del antiguo peón crecían junto a los hijos del estanciero. O sea, intenta argumentar, intenta mostrar su posición, o muestra su posición, pero con un relato, ¿no? Con un relato muy particular. Y sobre esto se hizo foco, sobre la manera en la que se narra, ¿sí? Y también en los conceptos de orden utilizados en este fragmento, ¿sí? En el abordaje de esta columna de opinión se llama la atención sobre la construcción de determinados imaginarios. En el texto de Herrera se contraponen ciertos conceptos, orden y destrucción del orden, ¿sí? Sobre esto se hizo foco. Se trabaja la forma en que se presentan estos aspectos a través de una serie de alegorías. El uso del diccionario con las posibles entradas de la palabra orden busca poner en relación el significado de este concepto y sus posibles manifestaciones en el plano social, económico, ideológico. Se hace énfasis en los aspectos deícticos, espaciales y temporales, cómo maneja el autor el transcurso del tiempo, cómo evoca la hora, el antes y el después, la utilización de los tiempos verbales, en especial el de la fórmula inicial, éramos una familia ordenada y discreta, es objeto de análisis, el pretérito imperfecto como tiempo del mundo narrado, de un mundo con un tiempo propio. Se observa además que el uso permanente del imperfecto, éramos, vivíamos, creíamos, provoca un eco continuo en todo el texto que recuerda que el mundo narrado se distingue del mundo presente, ¿sí? En la construcción de ese imaginario, ¿no? Como al principio les hablaba de la visión del historiador, ¿no? De cómo el historiador reflejaba ese periodo histórico. Pero en medio de ese periodo histórico también se crean imaginarios, ¿sí? Y en eso creemos importante poner foco. No solo en la posición o en la visión que se tiene desde el hoy hacia el pasado, sino que en el momento de elaborarse estos relatos, en el momento de elaborarse estos textos, también se crea una visión de mundo, se va creando una visión de mundo, una ideología. Para culminar con este texto se proponía también un youtuber opositor, así como tuvimos un youtuber ballista, también un youtuber opositor, ¿sí? Que debía representar los intereses del sector rural al que defendía Herrera, y en 3 minutos hablarle a sus seguidores y contarles cuál fue el impacto de las políticas de Valle sobre la campaña, qué cambió, y en el video se les proponía hablar de ese concepto de orden que les decía y la importancia que ese concepto tenía para este youtuber, ¿no? Y para los seguidores de Luis Alberto de Herrera, ¿sí? Estos fueron algunos de los textos trabajados, algunas de las consignas que se implementaron y algunos de los aspectos en los que se intentó hacer foco en el lenguaje, en esta planificación que, como les digo, llevó mucho tiempo, en una dinámica de conversación constante, y queda esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo requiere este tipo de secuencias? Si se podría implementar todo el año, si se podría trabajar en esta forma de integración durante todo el año, ¿no? Así que bueno, por ahí los dejo, y como les digo, ha sido un gusto y agradezco mucho la oportunidad de compartir esta secuencia esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Esa pregunta queda abierta, ¿sí? ¿Se puede trabajar en esta dinámica todo el año? ¿No? Bueno, no lo sabemos. Tal vez resulte muy ambicioso. Es un ejercicio, no sé, de construcción, ¿no? Hay que construir estas dinámicas permanentemente y bueno, en algún momento le agarraremos la mano, digamos, y se podrá trabajar de una forma más dinámica, Claro, más rápida, y podremos producir este tipo de secuencias. o irse planteando objetivos más manejables, ¿no? Un tema, un segmento del curso, como decíamos al principio, ¿no?
y trabajarlo con esta dinámica y con esta perspectiva de a poco, ir hasta que uno se va interiorizando de las maneras de coordinar y de focalizar en el lenguaje, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, surge también la pregunta, a ver, uno empieza de cero con este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué sería mejor? Que, digamos, la otra dupla, en este caso la dupla de historia, presentara ya su secuencia y sobre esa secuencia trabajara el profesor de español, o ir elaborándola en conjunto, ¿no? Y aportando, el aporte siempre está obvio, ¿no? Pero la cuestión de los textos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Abril fue la que presentó los textos y el profesor de español obviamente trabaja sobre esos contenidos, ¿no? Pero bueno, son un montón de preguntas que surgen al realizar el trabajo. Ana, ¿querés presentar a Melita? Claro, bueno, Melita Luquinetti, practicante del año pasado de español, de mi curso, y Andrés Álvarez, practicante de didáctica 3 de física, ¿no? Andrés con un curso de cuarto, Melita con un curso de tercero. Cuando pensamos en español con física, tal vez nos resulte un poco más extraño que pensar la coordinación, no sé, con historia, por ejemplo. Nosotros con Ivana, que trabajamos mucho tiempo en coordinación con docentes de otras asignaturas, bueno, nuestros favoritos eran los profesores de historia, los profesores de filosofía, incluso biología, pero física era, por muchas razones, mucho más difícil de pensar. Y el año pasado, cuando les propuse a mis estudiantes este trabajo y que era con física, yo creo que no, ellos lo podrán decir, ¿no? Mejor, pero creo que fue un voto de confianza el que hicieron en mí porque sonaba muy difícil, realmente muy difícil, pero bueno, ya veremos, Melita nos va a presentar el primero voy a... trabajo. Y bueno, le queremos agradecer a las PEU, ¿no? Que hoy perdón, se me apagó la computadora, pero cuando iba a terminar iba a decir esto, ¿no? Agradecer a las PEU la oportunidad de que nuestros practicantes presenten el trabajo, ¿no? Es un placer poder estar en esta instancia juntos. Melita, cuando quieras. Bueno, muy bien. Buenas tardes. En primer lugar voy a probar si puedo compartir la presentación. Ustedes me avisan. Sí, se ve. Perfecto, Melita. Y ahora lo que quiero es, ¿ahora se ve completa la pantalla? Sí. Está, genial. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes nuevamente. Este proyecto de trabajo lo llamamos Aprendizaje en la Dualidad, y no voy a explicar mucho ahora al inicio sobre este título porque se va a ir evidenciando un poco qué significa o qué significó para nosotros un aprendizaje en la dualidad. Tiene como varias puntas que vamos a ir explicando. Bueno, este proyecto fue un proyecto de intervención interdisciplinario con foco en el lenguaje, donde se pretendía explicar los modelos explicativos y el efecto fotoeléctrico. Que obviamente cuando supe este tema, también, como dijo Ana, no sabía mucho qué hacer, ¿no? Al principio cuando me dijeron, bueno, dupla con física, dije, ay, no sé cómo vamos a encontrar puntos en común. Pero bueno, a medida que fuimos trabajando, la verdad es que cambié totalmente esa concepción y bueno, ustedes lo podrán ir viendo. El objetivo general del proyecto fue comparar los modelos corpuscular y ondulatorio para la luz, discutiendo su validez para favorecer el aprendizaje del carácter dual de la luz y la comprensión posterior del efecto fotoeléctrico. Obviamente por razones conceptuales yo no voy a entrar en explicaciones sobre estos conceptos, sí voy a dar algunos titulares
y hacer referencia a unas cuestiones respecto a la enseñanza de la física que a Andrés le resultaron inquietantes y por eso también eligió este tema. Entonces, bueno, sí me parece importante destacarlas para enmarcar un poco el trabajo. Entonces, bueno, él lo que planteaba, ¿no?, con su experiencia en cursos de física, era que, bueno, que en ocasiones en nuestras aulas no se incluye de forma efectiva las discusiones sobre lo que es la naturaleza de la estructura de la materia y la radiación según la física actual. También planteaba que los contenidos predominantes son acerca de la mecánica y la electricidad, en algunos libros de texto, en algunas propuestas programáticas, y eso impide un mejor conocimiento de otras partes de la física, como es el estudio de los fenómenos en los que interviene la luz. Por eso también es que fue seleccionado para este proyecto. Por otro lado, describir los conceptos básicos, así como mostrar la evolución histórica de los modelos de la ciencia, permite mostrar al estudiante el carácter provisorio de los modelos utilizados por la ciencia. Ese también fue un énfasis muy importante en el trabajo, y por eso, bueno, se hace imprescindible favorecer la comprensión de los distintos modelos físicos, de que los distintos modelos físicos, poseen un campo de aplicación acotado, cuya frontera las marcan los conceptos empleados en cada una de ellas. Es decir, comprender sus limitaciones, entendiendo que unos no son completamente falsos ni otros completamente verdaderos. Se tiene que contemplar una evolución de estos modelos y teorías, enmarcándolos en la historia de la física y haciendo hincapié en el hecho de que son representaciones de la naturaleza con el fin de explicarla, y obviamente no son la naturaleza en sí misma. Bueno, esta fue la pregunta que me volví a hacer después de que Andrés seleccionó el tema, ¿no? ¿Cómo puede colaborar el lenguaje en esto? Y algunas cosas de las que debatimos, y bueno, acá quiero destacar la importancia de los encuentros virtuales que tuvimos, que como dijo Ana, nos conocimos virtualmente y hacia fin de año de forma personal. Estas fueron algunas cuestiones que estuvimos debatiendo, ¿no? Bueno, ¿cómo puede colaborar el lenguaje en el abordaje de este tema? Obviamente después, al conocer los textos, también nos volvimos a preguntar lo mismo. Y bueno, concluimos que habitualmente en las clases de ciencias decimos que se puede conocer una disciplina, y nos preguntamos, bueno, ¿cómo se puede comunicar en esta disciplina? Si hay especificidades a tener en cuenta a la hora de hacerlo. La separación entre conocer y comunicar conlleva que muchas veces no se crea necesario incentivar al estudiante para que se esfuerce en comunicar sus ideas de forma en que se entiendan. Y bueno, al decir de San Martí, que esta es otra como premisa que tuvimos en cuenta, aprender ciencias es como aprender otro idioma. Cada disciplina tiene su patrón temático y su patrón estructural. Leer textos de ciencias es una actividad de por sí compleja a la que se enfrenta el estudiante en su formación. Eso lo tratamos de representar en este diagrama, ¿no? Ahí está citado el texto de San Martín. Para nosotros, promover el buen conocimiento del lenguaje propio de la ciencia exige plantear actividades orientadas a ese aprendizaje, ayudando al estudiante a percibir que mejorando sus formas de hablar, escribir y leer ciencias, mejoran sus conocimientos de ciencia, y viceversa. Bueno, cuestiones respecto a enseñanzas duales. Otra vez acá la palabra dual, ¿no? Que ahora vamos a ir afinando un poquito. Interrogantes que nos fuimos haciendo. ¿Qué significa comprender un texto en una clase de ciencia? Es lo mismo que comprender un texto en una clase de lengua, por ejemplo. ¿Qué tipo de preguntas se plantean para abordar un texto en una clase de ciencia? ¿Se plantean preguntas para trabajar un significado literal? ¿O se plantean preguntas que permiten relacionar lo que el estudiante va comprendiendo del texto con los conocimientos que tiene? ¿Esas preguntas generan avances conceptuales en ambas disciplinas? Bueno, frente a todas esas interrogantes nos encontramos con varios desafíos. Principalmente en algunos yo creo que me encontré con un desafío importante, que fue cerciorarme o verificar que el lenguaje de la ciencia es mucho menos polisémico, es muy específico. Nos pasó, capaz que Ana recuerda mejor, con un término que empleamos
nosotros con un significado y Andrés y Elizabeth nos dijeron, no, esto en física es otra cosa. Entonces, bueno, eso también nos provocó un desafío importante. No solamente se trata de incorporar un vocabulario nuevo y preciso, no podemos pensar que un estudiante se apropia de una idea con tan solo nombrarla, ya que las palabras están asociadas con ideas. Ayudar a comprender los textos específicos de esta disciplina fue un desafío, sin lugar a dudas. Trabajar las habilidades en el lenguaje necesarias para que el estudiante pueda cumplir con las consignas, como por ejemplo explicar, justificar, discutir, comparar. Con respecto a esto nos preguntamos si enseñamos esto, ¿no? Si en una clase de ciencia, cuando se va a abordar un texto, cualquiera sea el formato que tenga, donde se pongan en juego estas habilidades, enseñamos a leer y escribir relacionado con estas habilidades. Porque sí conversábamos con Andrés, esto fue otra cosa, sí de cierta forma evaluamos a veces, ¿no? Si logra elaborar una explicación sobre algo, si logra un estudiante hacer una justificación sobre algo, comparar sobre algo, pero decíamos como que falta el trabajo previo para poder después pedirle a un estudiante que logre idear un texto con esas características. Entonces, bueno, finalmente concluimos que sí, que se debe enseñar lengua en una clase de ciencias, por eso planteamos ahí que, bueno, que pusimos que es una falsa dicotomía. Obviamente que es un desafío importante, pero sí están imbricados y son solidarias entre sí las asignaturas. Bueno, entonces, ahora sí, nuestro proyecto de trabajo se llama Aprendizaje en la Dualidad, porque acá hay dos dualidades, que son la dualidad de onda y partícula en el horizonte físico del aula, y por otro lado, y ese fue el desafío mayor para el trabajo colaborativo nuestro, la dualidad lenguaje-ciencia en el camino del aprendizaje del estudiante. Y bueno, y acá decirles que esto fue pensado para un contexto de un curso de física de primer año de bachillerato diversificado, lo cual también fue un desafío importante desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua. Entonces, bueno, acá los objetivos relativos a los contenidos de física los voy a leer por arriba, pero un poco para que sepan los temas. Bueno, analizar y comprender el carácter provisorio de los modelos de ciencia, discutir alcances y limitaciones de los modelos corpuscular y ondulatorio, de los modelos explicativos para la luz, presentar un modelo de comportamiento dual de la luz, comprendiendo el cambio de paradigma que significa esto, y analizar y comprender el efecto fotoeléctrico a partir del desarrollo del proyecto. Bueno, respecto a la lengua, desarrollar estrategias de lectura locales y globales, como la definición, la analogía, la jerarquización de ideas en relación con la organización semántica de las secuencias típicas de los textos que se leen y escriben en esta disciplina, las explicaciones. Y también desarrollar determinados razonamientos que les permitan a los estudiantes idear un texto que incluya algunas secuencias características de los textos explicativos. Entonces, bueno, ahora sí, para entrar en la secuencia propiamente dicha, bueno, primero les quiero decir que voy a mostrar algunas actividades, y sí que hubo como 3 bloques, digamos, de actividades. Ahora voy a hablar un poco en realidad de lo que fue el proyecto en sí. Una actividad disparadora que tenía como objetivo, bueno, introducir en el tema y a su vez que ya de entrada se viera el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre las dos asignaturas. Y bueno, la primera actividad entonces fue a partir de estos sellos postales en 2015 para conmemorar el Año Internacional de la Luz. En diferentes países se hicieron estos sellos postales donde se observan diferentes fenómenos relacionados con la luz. Entonces, a partir de eso, planteamos una consigna que dice qué fenómenos de la luz o vinculados con ella aparecen y en qué sellos. Explica brevemente lo que recuerdes de cada uno, porque bueno, previamente algunos de estos conceptos se trabajaron. Para resolver esta consigna, ten en cuenta el fenómeno de la luz que vas a explicar, por ejemplo, la reflexión, la refracción o la descomposición de la luz, y en qué consiste, es decir, cómo se define.
y qué sellos o sellos se relacionan con ese fenómeno y por qué. Es decir, qué evidencias observas de que allí se está representando de alguna manera este fenómeno. Acá queremos destacar que en varias consignas dimos estas indicaciones o estas guías para tener en cuenta a la hora de elaborar una respuesta, porque a veces se plantea una pregunta y nos falta explicar de cierta forma, bueno, qué se espera que haya como respuesta a esa pregunta, o qué se espera incluir en una pregunta de este estilo. Entonces, bueno, también les propusimos una idea para elaborar la respuesta, que es lo que ustedes ven allí, donde simplemente es una actividad de completar, y sí donde aparece destacado una expresión que sirve para definir el fenómeno de la luz en cuestión que ellos hayan seleccionado. Y a su vez les adjuntamos otra posible lista de expresiones que podrían haber utilizado. O sea, pueden utilizar la que más les parezca, reformulando el texto para que quede con sentido. Luego de eso, bueno, se plantea un abordaje de lo que es un sello postal, para qué se utilizan, bueno, se analizan mejor esas palabras, qué otro tipo de sellos conocen, para qué se usan, cómo está formada la palabra postal, las acepciones que recoge el diccionario, y luego de eso se plantean unas actividades de reformulación para trabajar con el significado de las palabras, que no las incluimos acá porque quisimos representar con más detenimiento las que vienen a continuación. Luego de esta actividad introductoria, que tenía como objetivo más que nada presentar a este trabajo interdisciplinario, lo que hicimos fue plantear el proyecto de trabajo, ¿no? Plantear el tema, plantear estos objetivos, plantear que el producto final va a tener dos modalidades, que yo ahora les voy a contar a continuación. Esas dos modalidades se van a basar en dos modelos de texto que se trabajaron. Bueno, que este producto final dentro de la evaluación formal iba a tener el carácter de parcial. A su vez que las actividades, las consignas que se iban desarrollando iban a constituir entregas intermedias, y todas esas actividades y producciones ellos los iban a utilizar para elaborar el producto final, y eso se iba a registrar en un cuaderno de campo. Bueno, se estableció el tiempo de trabajo, una periodización de 2 meses aproximadamente. Se socializaron los criterios de evaluación y, bueno, y se conversó sobre los materiales y formatos que tenían para poder realizar el proyecto. Todo esto ustedes ahora lo van a ir viendo mejor a medida que yo lo vaya mostrando. Bien, el producto final, perdón, se planteó como un audiovisual de entre 3 y 7 minutos de duración, a elección entre dos opciones: un diálogo e intercambio acerca de la temática, o un video explicativo, con su respectivo guión, pensado y realizado para un público no experto y diverso. Los productos obtenidos serán publicados y compartidos a través del blog del Laboratorio de Física del Liceo. O sea, esta primera opción del diálogo sobre la temática realizada o seleccionada se basa más que nada en un texto vertebral, que es el que voy a presentar a continuación. Y el video explicativo, que ellos también podían elaborar, se basa en otra serie de actividades donde el núcleo iba a ser este video explicativo. Es decir, se iban a trabajar mucho con dos modelos, y cada uno de estos textos tiene una serie de actividades importantes, que son las que voy a mostrar acá. Obviamente por razones de tiempo no voy a mostrar todas. Sí seleccioné de esta primera parte el texto que se llama Diálogo entre dos sabios. En realidad el texto, yo lo tengo acá si ustedes quieren en algún momento que se los comparta, pero el texto tiene 3 carillas. Yo les voy a contar más o menos de qué se trata, y después ustedes pueden acceder a él, pero sí van a ver algunos fragmentos ahora en el desarrollo de las actividades. Bueno, allí tenemos los objetivos planteados. Yo creo que igual voy a ya ir a las actividades. Pero bueno, básicamente destaco 2: comprender las
similitudes y diferencias entre el modelo corpuscular y ondulatorio, y bueno, elaborar definiciones e introducir ejemplificaciones cuando caracterizaban esos fenómenos relacionados con la luz. Bueno, el texto del diálogo entre dos sabios es un texto que se enmarca en una época, mediados del 1700, o sea, se simula estar enmarcado en esa época, y los personajes son dos, uno adepto a la teoría corpuscular de Newton y otro adepto a la teoría ondulatoria de Huygens. Entonces en ese texto es un diálogo, como ya dije, donde estos personajes van debatiendo y dejando ver sus concepciones sobre distintos temas relacionados con la luz. Un primer tema es sobre la naturaleza de la luz, otro es sobre la reflexión, ¿no? Entonces uno le dice, bueno, pero ¿cómo explicaba Newton tal concepto? ¿Cómo explica Huygens tal concepto? Y ahí se va generando un debate sobre estos conceptos, justamente. También se habla sobre la refracción, sobre la velocidad de la luz, y sobre la descomposición de la luz blanca en los colores del espectro. Entonces, bueno, luego de haber trabajado con ese texto, se les plantea esta consigna. En este texto se comparan dos modelos, el corpuscular y el ondulatorio. Lee con atención el texto y subraya las evidencias de que hay dos posturas que se están comparando. ¿Qué significa evidencias? Quiere decir que en el texto hay determinadas palabras y expresiones que acompañan las explicaciones sobre diferentes fenómenos y que sirven para expresar las ideas de estos dos modelos o posturas. Luego de eso se les proponía completar este cuadro de doble entrada con la información extraída del texto. Bueno, donde tenían que explicar desde los dos modelos el concepto de reflexión y refracción de la luz. Esta actividad fue más que nada como para poner en orden toda esta densidad conceptual, porque, como ya dije, el texto son 3 carillas, y a medida que van avanzando en los conceptos, se va haciendo muy denso conceptualmente, realmente. Entonces, también tenía que haber un abordaje en cuanto a colaborar en ir desarmando algunas cosas para poder construir mejor las ideas. Entonces, bueno, luego de haber completado el cuadro, se les propuso esto. Elige uno de los fenómenos y redacta un párrafo comparando la explicación proporcionada por ambos modelos. Para escribir esto, necesitarás usar algunas palabras llamadas conectores, y también expresiones que se usan con la misma función. Los conectores sirven para unir y establecer determinadas relaciones entre oraciones o enunciados de un mismo párrafo. Aquí tienes un banco de conectores, puedes elegir y usar el o los que te parezcan más apropiados. Luego justifica de forma breve la razón que te llevó a elegir ese o esos conectores. Es muy importante esta parte de justificar, ¿no? El dar este banco de conectores para que ellos puedan hacer una elección de qué conectores iban a usar para elaborar esa explicación, comparando los modelos, lo que explican estos modelos para los dos conceptos, para los dos fenómenos relacionados con la luz. Bien, eso. Otra consigna. En un momento del texto se expresa esto, lo que está en negrita. Newton afirma que la luz es de carácter corpuscular, Huygens que es de carácter ondulatorio. Se les propuso reescribir el fragmento sustituyendo los signos de puntuación resaltados por palabras que puedan ir en su lugar. También se les dijo que tenían que tener en cuenta el hecho de que el contraste entre ambas concepciones se tenía que mantener y que se evidenciara en el nuevo texto. Es decir, esta comparación que está viendo, esta diferencia entre los dos modelos y las explicaciones de los dos modelos, tenía que mantenerse al sustituir los signos de puntuación. Luego se les pidió comparar las escrituras, la que se les propuso originalmente, que es la que está en negrito, como ya dije, y la que ellos escribieron, y compararlas, ¿no? Ver qué diferencias había, qué palabras habían utilizado para sustituir los signos de puntuación, y por qué. Y luego escribir una explicación que incluyera la respuesta a estas preguntas. Esperen, que no me baja. Ahí. Bien, luego se tomó otro fragmento, que es el que está ahí
que dice: la luz consiste en pequeñísimos corpúsculos que salen del cuerpo luminoso y cruzan el espacio a una velocidad fantástica. Ahí les pedimos que subrayaran en el texto las palabras o expresiones que referían a la naturaleza de la luz según Newton, y la copiaran, que es la que yo acabo de leer. Les pedimos que explicaran cómo se habían dado cuenta de que lo que habían escrito trataba acerca de la naturaleza de la luz según Newton, y luego les propusimos lo siguiente, ¿no? Que esto fue orientado como para guiar un poco, o ayudar un poco en lo que es caracterizar el concepto. Vamos a observar con atención la caracterización de la luz que estamos trabajando. Para ello, deberás localizar las respuestas a las preguntas propuestas a continuación y subrayarlas con el mismo color de cada pregunta. Entonces, esas 4 preguntas que ven allí, las palabras que nombran al objeto de conocimiento que se quiere caracterizar, el verbo que se utiliza para caracterizar a la luz, y las palabras que expresan esta caracterización, lo que les propusimos para que esto sirviera después como modelo para elaborar otra definición fue subrayarla con distintos colores, y eso tenerlo en el cuaderno de campo para que luego les sirviera en la elaboración del producto final. Y bueno, y ahí está la propuesta que les decía. Siguiendo este modelo, escribe la caracterización de la reflexión según el modelo ondulatorio. Puedes cambiar el verbo o la locución usando otra que te parezca más apropiada. Recuerda que puedes volver a la primera actividad de la secuencia donde tienes más opciones para elegir. Esto de estar todo el tiempo diciendo, bueno, puedes volver a tal actividad, o esto de llevar un registro en el cuaderno de campo, la idea es que fueran, bueno, sucesivas escrituras o partes de un producto final que luego sirvieran para la elaboración del mismo. Luego, por ejemplo, para abordar el concepto de analogías, les planteamos una pregunta, que fue: desde los modelos corpuscular y ondulatorio, en el texto se tratan 3 fenómenos luminosos. ¿Cuáles son? Bueno, eso era muy sencillo de localizar estos 3 fenómenos. Como te habrás dado cuenta, en algunos temas hay más puntos de discrepancia que en otros. Durante la exposición de las teorías, los personajes utilizan algunas maneras para explicar los fenómenos luminosos tratados para que el lector pueda comprender mejor el fenómeno explicado. Es decir, en esto que decía que el texto se va tornando cada vez con una densidad conceptual más grande, en algún momento se recurre a ciertas analogías para poder visualizar mejor, ¿no? Los conceptos que se quieren explicar, para utilizar imágenes como más familiares para poder abordar estos conceptos. Entonces, bueno, les propusimos completar esos espacios vacíos que están allí, que son también fragmentos del texto. Lo que está entre paréntesis es lo que ellos tenían que completar, que era tomado textualmente, ¿no? del texto del diálogo entre 2 sabios. Luego les dijimos, bueno, que esas expresiones destacadas con sombreado servían para algo, les preguntamos para qué creían ellos que se utilizaban, y les propusimos algunas expresiones similares que podrían haber utilizado en su lugar. Bien, luego de eso se hace un abordaje desde lengua conceptual y formal del concepto de analogía, y finalmente les propusimos, bueno, que pensaran y respondieran qué fenómenos son los que se ponen en relación, ¿no? En el caso de la analogía trabajada. Luego les pedimos que eligieran uno: refracción o descomposición de la luz, es decir, tenemos 3 fenómenos: reflexión, refracción y descomposición de la luz. El modelo trabajado con la analogía anterior responde a la reflexión de la luz. Los otros 2, que no tienen analogías en el texto, son refracción y descomposición de la luz. Les pedimos que eligieran uno de ellos y que lo explicaran formulando ellos mismos una analogía. Y bueno, como siempre, en las consignas les agregamos algo para que tuvieran en cuenta, para que recordaran. Recuerda que debes vincular el concepto propio de la física con una imagen más conocida, utilizando alguna de las expresiones que hemos trabajado. Y bueno, los recordatorios también de que estos son parte del producto final. La otra serie de actividades, que en realidad no voy a presentar ahora porque si no serían demasiadas, es otro bloque de actividades que responden
o que se enmarcan en un video que es el experimento de la doble rendija. También es un video que pueden mirar, está adjunto en el PIL, es un video de unos 5 minutos, donde, bueno, se compara mediante otro recurso los modelos explicativos que se trabajaron hasta el momento. E introduce en algo que era, digamos, de la densidad conceptual mayor, en lo que es la física cuántica. Antes de seguir, nada, decirles que con esta serie de actividades, a partir del video del experimento de la doble rendija, ¿no? Donde aparece un científico explicando y experimentando con cómo se comporta la luz frente a una u otra situación, nosotros le fuimos proponiendo actividades más que nada para que vieran cómo estaba organizado ese video, ¿no? Cómo hacía para explicarse un concepto, cómo hacía para ejemplificarse. Bueno, les planteamos actividades de reformulación para ir comprobando el significado de lo que se iba trabajando. Y luego se trabajó con un concepto importante, que es el concepto de quantum o cuanto, y el efecto fotoeléctrico. Luego de eso, lo que se planteó fue afinar algunos criterios respecto al producto final. Se pidió a los estudiantes, bueno, que a partir de estos dos textos presentados, y teniendo en cuenta que ellos tenían que elaborar un producto final, que fuera un audiovisual, un formato audiovisual, plantearan cuál de las dos opciones iban a utilizar, ¿no? Si elaborar un video explicativo, o elaborar un video donde personajes interactuaran y discutieran sobre algunos conceptos físicos. Bueno, recordamos el uso del cuaderno de campo, tuvimos en cuenta los recursos tecnológicos con los que contaban, y bueno, y volvimos a destacar que el producto final debía ser contextualizado, en el caso de que se tratara del diálogo, bueno, qué personajes iban a estar interactuando, en qué situación, para qué. Y bueno, ya sea en el caso del diálogo o del video explicativo, tener en cuenta que los productos no fueran artificiales ni copias de los ejemplos vistos en clase, sino que contuvieran elementos trabajados en las consignas y al mismo tiempo que tuvieran cierta creatividad. Bien, en cuanto a las entregas intermedias, también se les fue planteando, o sea, en todo momento, la necesidad de plantear objetivos, compartirlos con ellos, y a su vez decir qué se espera de cada parte del proyecto y de las distintas actividades, fue como algo muy importante que tuvimos en cuenta. Entonces, bueno, le dijimos, deben incluir conectores que evidencian la comparación entre los modelos, indicar algunos mediante subrayado, caracterizar la reflexión de la luz según el modelo ondulatorio, y bueno, incluir la explicación de un fenómeno de la luz, refracción o descomposición de la luz, formulando una analogía, ¿no? Que fue lo que vimos anteriormente. Pero el tema de estar recordando, más teniendo en cuenta la cantidad de conceptos que había en juego, y a su vez lo trabajado del lenguaje, bueno, constituía también una parte importante el estar socializando y dejando constancia de esto. Una parte muy, muy importante que planteamos y que queríamos mostrar acá, que es un poco extensa, pero voy a destacar algunos puntos nada más, es que la idea era proponer una actividad de reflexión sobre el texto que se elaboró, ¿sí? Entonces, esta actividad iba a apuntar justamente a reflexionar sobre todo lo que se abordó desde física y desde lengua. Entonces, bueno, les pedimos que elaboraran una lista con las ideas o conceptos de física que mencionaron, ¿no? A ver si lograban explicar claramente eso, nombrar un aspecto del texto que les resultara pertinente desde el punto de vista del avance del conocimiento en física, esto también en relación con los modelos, los cuales Andrés
todo el tiempo hacía referencia a la comparación de modelos y a la evolución de los modelos en ciencia. Bueno, en caso de que hayan elaborado el texto explicativo, ¿no? El video explicativo, cómo se presenta la voz, que da cuenta de los fenómenos que se están explicando, con qué elementos audiovisuales relacionan esa voz del personaje o del narrador, es decir, imágenes o sonidos que relacionen esa voz con los temas que se van exponiendo, y bueno, obviamente desde qué lugar se posiciona para explicar, ¿no? Desde el lugar de experto, o desde el lugar de conocedor con mayor o menor propiedad de los conceptos que se están trabajando, para qué público iba a circular esto, ¿no? Que eso igual ya lo planteamos al inicio, era para un público no experto en un blog del liceo sobre temas de física. Si decidieron producir el texto basado en el diálogo, bueno, quiénes son los personajes que dialogan, por qué eligieron esos personajes, y bueno, qué relación tienen con los fenómenos de ciencia que están trabajando, con esos conceptos que abordaron. Luego, esta evaluación, esta actividad de reflexión, les propusimos pensar sobre la estructura general del texto y de los contenidos de física, cómo estaban organizados. Esta parte fue también la que trabajamos bastante en el video. Decidieron presentar los temas teniendo en cuenta una determinada progresión u organización, qué aspecto o apartado del texto les parece que está bien logrado, qué palabras o conectores evidencian que hay contraste de ideas, ¿no? Porque obviamente al comparar modelos, el contraste de ideas era inherente a cualquier texto. Hacerlo evidente fue la tarea nuestra, digamos, o explícito. Bueno, y buscar una analogía utilizada y cuáles fueron los fenómenos que pusieron en relación para producirla, y si les parece que esa analogía resulta clara para entender el concepto, ¿no? Porque ese es el objetivo de la analogía en sí. Y bueno, estos criterios de evaluación también fueron socializados, ¿no? Esto tiene que ver más que nada con lo que es la participación y lo actitudinal, digamos, en el trabajo en grupos de estas distintas producciones. Si fueron haciendo las entregas intermedias, que se proponían más o menos tres entregas intermedias en los cuadernos de campo, si fueron registrando como les habíamos pedido, bueno, y un poco lo que fue la participación. Y en cuanto al producto final, compartimos esto con los estudiantes: es creativo, se encuentra contextualizado según las pautas previamente establecidas, participan del mismo modo todos los integrantes, si es coherente en su desarrollo con respecto al alcance y a las limitaciones de los modelos explicativos, si demuestra entendimiento de grupo sobre el desarrollo histórico y el carácter provisorio de los modelos explicativos, y si muestra comprensión del cambio conceptual que significó la aparición de la física cuántica. Y bueno, y desde lengua específicamente, si demuestra comprensión acerca de cómo están elaborados los textos explicativos, y la comparación de los modelos que se expresan a través del lenguaje. Si denota comprensión y producción de las formas de definir conceptos o fenómenos, y si utilizan correctamente conectores para evidenciar la comparación entre los modelos. Y el cuarto punto que quedó allí, integrado con el tercero, incluye producción de ejemplificaciones, incorporando estas en las explicaciones. Antes de terminar, bueno, decirles que lo que resaltamos de este trabajo fue el trabajo solidario que logramos hacer entre las dos asignaturas. Creo que todos hemos participado en mayor o menor medida de proyectos interdisciplinarios. Yo en algunas ocasiones había participado, pero realmente al llevar a cabo este proyecto interdisciplinario me di cuenta de otras experiencias previas que tuve, la comparé con esta y me di cuenta de que la imbricación, o la solidaridad que tiene que haber entre las dos asignaturas y lo que es el trabajo en conjunto, y no, como decía Ana al comienzo, o Ivana, no recuerdo quién de las dos, no de hacer una parte y otro hacer otra, sino de participar ambos docentes enteramente de la elaboración del proyecto, que yo le pueda, por ejemplo, explicar a mi compañero, bueno,
podríamos trabajar, hacer tal abordaje para trabajar cómo se elabora una ejemplificación, por ejemplo, y que él me pueda explicar lo que son la evolución de los modelos en ciencia. Realmente ahí, al hacer el intercambio nosotros, es cuando pudimos, digamos, hacer un producto del cual estamos muy conformes. Y tener en cuenta esto, que en cada etapa del proyecto los estudiantes tienen que ser partícipes de todo, ¿no? De lo que es el tema, los objetivos que se espera de ellos, qué materiales tienen que usar, qué hay que presentar, cuál es el producto final, cuáles son los criterios de evaluación a tener en cuenta. Bueno, absolutamente todo lo que nosotros ideamos de los proyectos como docentes, también hacerlos partícipes a los estudiantes. Así que para terminar, seleccionamos esta frase que fue con la que inauguramos la fundamentación, que es de Lavoisier, y que dice, y como las palabras son las que conservan y transmiten las ideas, resulta que no se puede perfeccionar la lengua sin perfeccionar la ciencia, ni la ciencia sin la lengua. Así que, a ver, ahí aparecí. Bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de haber presentado el trabajo. Me quedo con pena de no haber compartido los textos, pero realmente en esta presentación resultaba un poco difícil eso por la extensión de estos textos, así que bueno, espero que estén en algún lugar disponibles para que puedan acceder y comprender mejor un poco lo que se trate de mostrar hoy. Muchas gracias, Melita. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Melita. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios. Quiero decir algo del orgullo de profesores de didáctica, de poder escuchar la solvencia técnica y la actitud colaborativa de trabajo para enriquecer el trabajo profesional luego en los liceos, cómo lo están pensando, y la convicción con que lo hacen realmente es muy estimulante para nosotros como profesores de didáctica. Sí, realmente. Muchas gracias. Los escuchábamos a los dos y yo estaba pensando eso que dice Ivana, ¿no? Qué solvencia, ¿no? Qué aprendizaje que están demostrando, qué aporte para la comunidad liceal, ¿no? Enfocar el trabajo del lenguaje de esta manera. Así que felicitaciones a Miguel, Melita, a sus compañeros y también a los otros practicantes que trabajaron en este proyecto, ¿no? Que si uno fuera a analizar didácticamente, ¿no? Las virtudes son innumerables. Quiero destacar una, que me parece que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Cómo comprometer a los estudiantes en la valoración del trabajo realizado, convierte la evaluación en una instancia de aprendizaje fabulosa, que es la última parte que mostró Melita, y para mí llena de sentido, ¿no? A la evaluación. Eso tanto que se dice, ¿no? Que la evaluación debe formar parte del aprendizaje. Bueno, si los chiquilines logran hacer esas valoraciones del texto propio, del producto propio, la revisión que hacen y la toma de conciencia de lo que han aprendido es tan importante que, bueno, esas son tal vez las mejores evidencias de aprendizaje son esas, ¿no? Más que el resultado del producto final, y por eso me parece muy interesante el trabajo que plantearon. Claro. Me parece que es más productivo que las rúbricas con niveles, en cuanto a lo que el chiquilín se compromete en esa evaluación, pasa a ser propia, ¿no? Y otro modelo de evaluación o de autoevaluación, que podríamos decir como de rúbrica de un solo punto, que más que niveles preestablecidos, son criterios para pensar, ¿no? Y que dejan abierta cómo podría describirse el trabajo en cada uno de esos aspectos. Me parece súper interesante. Yo quería decir, Ana, que ahora también con respecto a lo que había dicho Miguel, ¿no? Claro, elaborar un proyecto de este estilo obviamente nos llevó muchísimo trabajo, ¿no? y compromiso. Pero claro, se sigue escuchando a veces, ¿no? El tema de que los chiquilines no comprenden lo que leen, con respecto a profes de otras asignaturas estoy hablando.
Entonces, claro, yo pensando, ¿qué podemos aportar nosotros para decir, bueno, en realidad hay que hacer un abordaje para trabajar los textos de las distintas asignaturas, ¿no? O sea, no esperemos que los estudiantes así de la nada quizás puedan responder o explicar un concepto, yo que sé, en geografía, si no hubo un abordaje desde la lengua. Entonces, pensar ese desafío para nosotros, ver cómo nosotros podemos aportar en eso, justamente para ver esto, que el trabajo con el lenguaje está naturalmente en todas las disciplinas, se trabaja de forma natural, pero no a veces de una forma explícita, que diga más, o sea, porque yo lo que veo es que se usa mucho en lo que es la evaluación, ¿no? Y después se dice, bueno, sí, pero no sabe escribir la definición de esto, no supo hacer tal cosa, no supo hacer tal otra, pero no hubo como un trabajo previo para llegar a eso, ¿no? ¿Quién se Entonces, hizo cargo como dejar antes? esa inquietud. Claro, de modelos de textos que solo se aprenden en el contexto del liceo y de las asignaturas, además, ¿no? O sea, no son modelos textuales que se aprenden en otros Claro, sí, ámbitos, claro. ¿no? Entonces, si no se enseñan, ¿por qué sabrían hacerlo? ¿No? ¿De Claro. dónde lo aprendieron? Claro, exacto. Otra cosita que quería decir, escuchando a Miguel y a Melita también, ¿no? Y es como no hay fórmulas, o sea, es instalado en el conocimiento de la disciplina, ¿no? Y en su didáctica, en el sentido de cómo se enseña y cómo se aprende el lenguaje, la física, la historia, parados en ese conocimiento y puestos a dialogar, surgen las formas, ¿no? De construir un dispositivo didáctico interdisciplinario que no acude a ningún esquema previo. O sea, uno puede tener ciertos principios, ¿no? De cómo, por ejemplo, el modelo de escritura sirve para que luego se escriba según ese modelo, y cómo la reflexión sobre los aspectos del lenguaje son imprescindibles para que se incorporen. Pero concretamente, ¿qué hacer? ¿No? Concretamente, cómo evaluar y todo eso va surgiendo del diálogo, y es creatividad pura de personas con formación sólida. Por lo tanto, yo por lo menos tengo esa idea y esa postura con respecto a qué es lo que tiene que hacer un profesor. Tiene que formarse sólidamente y aprender a dialogar con los colegas de su asignatura y de otras asignaturas. Y lo demás se da por añadidura y por creatividad. Y volvemos a la palabra diseñador, ¿no? Del principio, ¿no? Los profesores somos los que vamos diseñando esos proyectos de trabajo, y siempre de modo diferente, ¿no? Eso es lo mejor de todo. No hay fórmulas. No. Yo quiero quiero primero agradecer de vuelta y además volver a felicitar a Melita y a Miguel, a quienes Gracias. he conocido a lo largo del proyecto y que hoy los veo robustecidos, fortalecidos. Cuando uno evalúa a un practicante como profesor de práctica y ve el proceso que va haciendo el alumno, y después lo encuentra en un curso de didáctica, vuelve a pensar, se vuelve a plantear dos preguntas fundamentales. Si este practicante, en un lapso relativamente corto, está o no en condiciones de asumir la responsabilidad de estar todo el año con un grupo. Y la segunda pregunta importante es, ¿cuál sería el aporte, cuál sería la ganancia para los alumnos adolescentes tener un profesor con estas características, ¿no? Y escuchando el testimonio de Miguel y de Melita, de las duplas en las que participaron, a mí me parece que es gratificante ver cómo ya desde la práctica, antes del egreso, se puede pensar didácticamente y se puede implementar un trabajo con una actitud absolutamente profesional. Aún en medio de un sistema en el que todo el tiempo está circulando, escuchamos que no entienden lo que leen los alumnos, que no leen, que nada les interesa, ¿no? Que siguen escribiendo en lengua hablada. Y todo pasa, como dicen Ana, Ivana, Eleonora, y como lo comprobaron Miguel, Melita y sus colegas, es que todo parte del concepto del lenguaje con el que uno va a organizar la intervención. Y lo que me interesa también destacar en esta actividad, en este trabajo interdisciplinario, que no es eso de que yo, profesor de español, me ocupo de la comprensión lectora, que ya saben que para mí es una expresión para desterrar, sino que me interesa esto de que esta forma de trabajo a los practicantes los llevó a cuestionarse
como dijo Melita, sobre la contribución del lenguaje para entender los textos. Y también algo que observé cuando iban exponiendo ellos es este rigor y este desafío que se les planteaba, cómo trabajar de manera interdisciplinar sin dejar de desmarcarse la disciplina. Yo sigo siendo profesor de español, que forma parte de este trabajo con un colega de historia o de física. Eso me parece interesantísimo. En ese sentido, el lenguaje es que el trabajo con el lenguaje didáctico, desde el punto de vista didáctico, es doblemente exigente, o el triple, porque hay que superar esa concepción de instrumento de comunicación. Así que mis felicitaciones. Siempre se dice que los efectos de lo que los profesores hacemos se ven los alumnos, ¿no? Bueno, acá se ven los efectos de lo que Ivana, Leonora y Ana han hecho con sus practicantes, ¿no? Movilizar cuando hay potencial, ¿verdad? Eso es inmerecido, totalmente. Tenemos una suerte enorme de tener estos estudiantes. Maravillosos. Bueno, Y de mi además parte... con un compromiso que es necesario destacar, ¿no? Porque, como decía Melita y también Miguel, esto da muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo. Y era una vez, y otra vez, y volver, y nos volvemos a reunir, y volvemos a hacer todo, y partimos de cero, y, o sea, en ese sentido sí, fue un trabajo impresionante el que realizaron. Pero también hay que decir que lo realizaron con muchísimo gusto también, o sea, eso también fue, eso también me parece que se pudo visualizar en el trabajo y en cada vez que teníamos coordinaciones. Entonces, no los obligamos. No, para nada. No. Solo fue el parcial. El parcial, nada más, no una cosa. Pero bueno, sin ganas no se logra esto, ¿no? Es imposible. ¿No? Es el compromiso y las ganas de hacer y de aprender que llevaron a que, bueno, pudieran trabajar de esa manera. Así que, sí, como dice Ivana, tuvimos mucha suerte. Tenemos mucha suerte con nuestros alumnos. Bueno, y para cerrar un poco, agradecer infinitamente a todos, o sea, creo que realmente nos vamos robustecidos y nutridos con lo que hemos escuchado acá hoy. Y bueno, y Eduardo, te tocan los avisos parroquiales para cerrar. ¿Y hay algún asistente o participante que quiera hacer alguna pregunta a Melita o a Miguel antes de cerrar? ¿Algún futuro estudiante de didáctica 3 del año próximo que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Gracias a todos por los comentarios. Sí, Buenas tardes. Gracias, sí. ¿Quién tomó la palabra? Yo, Anabela, voy a prender la cámara. Sí, Anabela. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy alumna de Eduardo, del profesor Eduardo, y bueno, vamos a cursar con algunas de las compañeras que están acá, Didáctica 3 el próximo año, y la verdad me encantó escuchar esta propuesta que nos presentaron, porque para nosotros es muy interesante conocer cómo podemos trabajar de forma interdisciplinar con otro colega. Y creo que nos llevamos un pantallazo bastante importante para el próximo año. Así que muchas gracias por el aporte a los dos compañeros y a las profesoras y al profesor que está presente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Anabela. Gracias. Sí, Sabrina, yo también no puedo hablar mucho porque tengo a mi niño chico y el silencio no es el mejor en casa, pero también soy estudiante del profesor Eduardo y nos escribíamos ahora con Anabela y decíamos, lo que nos espera el año que viene, pero nos ayudó un montón para ver ese pantallazo y hablábamos y decíamos con matemática, que no nos vaya a tocar o cosas así. Le digo a esta muchacha, pobre Melita, con física. Yo pensé lo mismo cuando me dijeron que era con física, quédate tranquila. Claro, esas Pensé lo mismo. Claro, y muchas cosas de las que trabajamos con el profe todo el año, todos los jueves, todos los jueves que ahora tienen mucho sentido, que nosotros fuimos trabajando cosas teóricas, contenidos teóricos que ahora le encontramos mucho sentido y más con este trabajo. Que agradecemos haber podido tener la oportunidad sin ser profes de escucharlos y llevarnos todo este aprendizaje del día de hoy. Gracias, Sabrina.
Gracias, Sabrina. Muchas gracias. Bueno, quizá ustedes hayan recibido a través de Malena, la secretaria de la SPEU, la convocatoria para el miércoles 8 de diciembre a las 7:30 de la tarde, día en que se hace la tradicional, no fiesta de despedida, sino la asamblea de balance de, bueno, de la institución, de la Sociedad de Profesores Españoles.